La enseñanza en la iglesia es un mandamiento para los cristianos. Los varones se deben ocupar de la lectura, la exhortación y la enseñanza, dice Pablo a Timoteo en el capítulo 4, versículo 13 de su primera carta. El hermano Oscar Arias nos presenta una serie de 15 estudios sobre la predicación en la iglesia y cómo prepararse para este gran desafío. Acompáñenos en esta serie de podcast de Un Cafecito con la Biblia. Bueno, mis queridos alumnos, a todos, muy buenas noches. Nuevamente les doy la bienvenida después de un receso de varios días. Ustedes saben que estuve en otros compromisos, pero con la ayuda del Señor estamos nuevamente acá para estudiar y más que todo considerar estas lecciones que son sumamente importantes para la formación, la preparación de los varones que tenemos la noble intención y la buena voluntad de servir al Señor en cada una de las áreas que tiene que ver con la enseñanza, sea que usted dé una oración, sea que usted prepare un sermón, sea que prepare una clase bíblica, sea que esté dando una exhortación o que le toque presidir en la cena el discurso de la cena, el discurso de la ofrenda, o también la dirección de himnos, que también se aplica. Debemos estar preparados, debemos estar dispuestos a usar todas las herramientas posibles, entre las que ya hemos visto con el tema de la homilética y la formación personal para que nuestro servicio al Señor cada día sea más efectivo. Este curso tiene como título, como ustedes ven ahí en pantalla, es Pasando la Antorcha, y tiene que ver con el texto que ustedes también ven ahí, según de Timoteo capítulo 2, versículo 2. Nuevamente lo leo, que dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Es a lo que estamos apuntando con estas lecciones. Es que usted llegue a ser un hombre idóneo y fiel y que tenga la capacidad y la idoneidad para enseñar también el mensaje del Señor. Hasta acá ya hemos visto muchas lecciones que tienen que ver con la preparación de sermones, la clase de sermones, cómo organizar unas notas, cómo organizar un estudio, cómo presentarlo. Y en esta ocasión y en esta noche vamos a estudiar un tema que se hace importante estudiarlo y que tiene que ver, hermano, perdón, tiene que ver tiene que ver con el uso correcto de las ayudas visuales en la predicación. Todos nosotros somos conscientes que estamos viviendo en una era visual. Hay muchas estadísticas, informes que nos van a ayudar a verificar esto, pero esto es un hecho. El hombre a una temprana edad ya está expuesto a los medios de comunicación, la internet, la televisión, los videojuegos, las redes sociales, los periódicos, y bueno, y pasará el resto de su vida siendo influenciado por los medios audiovisuales. Se habla entonces de la revolución de las comunicaciones. Usted y yo tenemos en nuestro hogar todo este tipo de dispositivos. Cada miembro de la familia, aún el más pequeño, ya tiene su smartphone, tiene su tableta, su computador y todo el mundo está conectado a la internet. Estamos en el mundo de la globalización y estamos en el mundo y en la era de los medios digitales, de los medios audiovisuales. Y eso se ha visto evidentemente en el alto grado de éxito que tiene que ver en la comunicación visual en todas las áreas, la industria, la educación secular, la religión, las Fuerzas Armadas, todo está inducido a los medios audiovisuales. Dese un paseo por las grandes ciudades y usted notará fácilmente cómo el mundo está siendo influenciado por las industrias, por el comercio, por las empresas,
a que compremos sus productos. Y esto tiene que ver con el marketing, publicidad muy bien diseñada, llamativa, organizada, que estimula nuestros sentidos y el deseo de que nosotros compremos, obtengamos lo que las empresas quieren que el usuario compre y se lleve para su casa. Usted tiene su smartphone y usted sabe perfectamente que todos los días en las redes sociales a usted le está llegando información valiosa o información poco relevante de artículos de cocina, para la casa, para el auto. Y esto viene a través de la publicidad. Publicidad que está muy bien hecha, está muy bien diseñada, vuelvo y repito, para llamar la atención del usuario. Entonces podemos decir nosotros, sin temor a equivocarnos, mis hermanos queridos, que una ayuda visual para un sermón es cualquier cosa que esté relacionada con el contenido del sermón que va a ver el oyente. Generalmente, ya las congregaciones locales ya tienen en sus locales este tipo de artículos audiovisuales. De este modo, entonces, y usando este tipo de herramientas, la idea o la verdad del sermón se hace más clara de lo que habría sido si el orador hubiera apelado solamente al oído del hermano que está ahí sentado. La mayoría de los oyentes o del espectador o la mayoría de los hermanos de la congregación son más atentos a los ojos que atentos a los oídos. Por lo tanto, el material visual será una fuente de interés y sumamente importante, pero el material audiovisual debe estar bien organizado, porque el material audiovisual va a promover el interés y también puede ser un activo real como un factor de retención y de memorización de parte del hermano que está escuchando y viendo la predicación. Hay varios ejemplos de ayudas visuales que se utilizan a la hora de usted dar o impartir, valga la redundancia, una enseñanza bíblica. Y vamos a colocar dos ejemplos, uno en el Antiguo Testamento y uno en el Nuevo Testamento, para que veamos cómo Dios usó ciertos métodos visuales para imprimir en el corazón de aquella persona que Dios estaba buscando una gran enseñanza. Por ejemplo, Dios envió a Jeremías a un viaje de campo para ver el torno del alfarero. Jeremías capítulo 18. Y aquí Dios le da una figura a Jeremías, le da una ilustración real, el trabajo del alfarero. ¿Cómo es que Dios trabaja con el hombre? ¿Cómo es que Dios trabajaba con Israel? De la misma manera como el alfarero trabaja con la masa o con el barro para hacer una vasija útil. Dios está usando aquí una figura y está representando o la está usando como una metáfora para que Jeremías tuviera una enseñanza en su mente práctica, una lección práctica. Cuando Jesús enseñó sobre la humildad, no le dijo a la gente simplemente, sean humildes. No, Jesús usó un niño como una figura para dar una enseñanza práctica y que quedara en la mente de los oyentes. No solamente una enseñanza que venía por medio de los oídos, sino también por medio de lo que ellos podían ver. Y aquí esta relación de la humildad con un niño quedó impresa en el corazón de todos aquellos que estaban presentes. Mateo capítulo 18, versículo del 1 hasta el versículo 3. Con relación a esto, entonces, ¿qué podemos decir? Con relación a la enseñanza
con relación a cómo nosotros aprendemos. Bueno, algunos entonces han estimado ciertos porcentajes en una escala de cómo el hombre puede o aprende una lección en particular. Algunos han estimado que el hombre recuerda el 80% de lo que hace. También se dice que el hombre recuerda el 60% de lo que dice, el 10% de lo que escucha y el 40% de lo que ve. Quizás usted diga que estas cifras no sean precisas. Sin embargo, deben aceptarse ampliamente en el énfasis general que es correcto. Ahora, desde el punto de vista del aprendizaje, se estima, hermanos, que el 85% del aprendizaje se produce a través de los ojos. Puede llegar entonces a un 35% más de información a la audiencia en el momento determinado mediante el uso de ayudas visuales que solo o que si solo el orador simplemente disertara. Además, hay un 65% de mejor retención del material cuando se apela a los ojos junto con los oídos. Espero, hermano, que usted esté tomando nota de estos porcentajes acerca de la manera como nosotros aprendemos. Y es algo ineludible y es algo indudable que nosotros aprendemos más viendo y oyendo que oyendo solamente. Ahora vamos a mirar las formas de ayudas visuales para usar en la predicación. Bueno, en la mayoría de los edificios de las congregaciones están equipados con una pizarra o con un tablero. Pero este objeto que es tan sencillo, una tiza y un tablero, puede llegar a ser un método muy útil y certero a la hora de dar una lección bíblica. El material que se usa en la pizarra a menudo no está bien planificado, a menudo no está bien organizado. ¿Por qué? Porque se usa mal el espacio, en ocasiones el que está copiando en un tablero no copia lo suficientemente claro para que la persona pueda leer con facilidad lo que se está escribiendo. Se escribe con mala ortografía. Bueno, podría decir mucho acerca del mal uso de la pizarra. Ahora, la generación pasada, los que hacen parte de mi generación, generaciones atrás, no aprendimos por medio de celular, por medio de un proyector o un televisor. Aprendimos por medio de un tablero y una tiza. Y yo recuerdo cuando estaba en el colegio que yo tuve profesores que dictaban clases muy aburridas, por ejemplo, filosofía, ética o muy complicadas, química, física, álgebra, pero la manera en que ellos lo exponían. Y segundo, la manera en que usaban el tablero y la tiza hacían de la clase amena y uno recibía el mensaje, uno recibía la clase y la entendía. Yo quedaba impresionado cómo el profesor de álgebra, cómo el profesor de química y de física llenaba todo el tablero, pero usando correcto el espacio, usando correcto los diagramas, usando correctas las referencias, la escritura era legible, que el último alumno de la fila de atrás, valga la redundancia, podía ver de una manera clara lo que se escribía en el tablero. Entonces, hermanos, mire, se debe hacer un esfuerzo para hacer de esta ayuda clara, ordenada y legible. Una congregación puede que no tenga suficiente dinero para comprarse un proyector o tener medios audiovisuales, pero sí puede comprar un tablero y una pizarra y hacer muy buen uso de ella. Ahora,
Llenar la pizarra no es atiborrarla de una cantidad de información, porque sería un mal uso. Eso significa entonces, hermanos, que si usted va a usar la pizarra, significa que usted debe hacer una planificación cuidadosa del sermón y cómo va usted a utilizar el tablero. Por lo tanto, al utilizar la pizarra, el predicador debe hacer lo siguiente. Primero, hermanos,